Bien. Bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos mientras Claro que que se va sí. sumando la gente. Aquí tengo mi tecito para esperar. Perfecto. Ay, Virginia, yo estoy haciendo una colecta de libros para la biblioteca de las de sistemas. Ah, Pero ¿de resulta que Canadá? está cerrada la universidad. Entonces no pueden los colegas acceder a los libros y mandarlos muy fácilmente. Ok, Pero tengo la dirección, estoy esperando que de alguna manera se pueda y ya les mandaré libros. perfecto. Pero la Universidad de Canadá decís, porque la biblioteca de No, la Facu abrió hace sí, poquito. no, la mía acá en Canadá, la universidad Ah, mía, vale. Simon Fraser, que es donde estoy pidiendo a los colegas, excepto Sí. pedí también en UBC, que también está cerrada, y uno de los colegas me dijo que él iba a mandar libros, pero creo que él tampoco ha podido ir a buscarlos a su universidad. ¿Quieren creer que en esta ciudad hay 3 universidades? Es impresionante. Bueno, en esta zona, no en esta ciudad. Buenísimo. Sí. Bueno, mientras que se van sumando las personas, los invito a ir completando una primer encuesta breve para ir conociéndonos. Bienvenidos, bienvenidas. Ahí les tiene que haber aparecido en pantalla. Es una pregunta sobre Verónica. Los invitamos a responder mientras esperamos unos minutos a que se termine de sumar la gente. Ya veo que no puedo votar, qué lástima, ganaría yo. Pero no vale, Verónica, vos sabés la respuesta. Justamente. Vamos muy bien en las respuestas. Bien, bienvenidos, bienvenidas. Oh, Voy a hola, apagar mi teléfono para que no nos interrumpa. perfecto. No. Aguardamos un poquito más. Muy puntuales nosotros. Nosotras, todas nosotras, Es que muy bueno, en puntuales. Latinoamérica es hora latina. Yo aprendí muy bien cuando llegué a Canadá que tenía que, si invitaba a una fiesta, tenía que especificar hora latina, porque si yo decía vengan a tal hora, estaban todos Súper sobre la puntuales. hora, golpeándome la puerta mientras yo estaba en ruleros limpiando el piso. Bueno, no sé si escucho perfecto. Ah, es una alegría verte, Verónica, nos dicen ahí en el chat. Para mí, muchas gracias. Mostramos los resultados de esta primera encuesta. A ver. La pregunta era, Verónica siempre menciona su amor por la ciencia, ha sido sostenida por, y la respuesta correcta es las artes y la imaginación. Bueno, las ciencias sociales no Perfecto. está tan mal tampoco como respuesta. Nadie realmente perdió. No, acá no hay ni ganadores ni perdedores, es para conocerte un poquito más antes de tu charla. Marta, qué Tenemos, alegría que estás ahí, divino. Gracias a todos los que están aquí. Qué lindo. podemos ir lanzando la siguiente pregunta mientras que se suman el resto de las personas, así tratamos de empezar lo más puntual posible para que quede espacio para las preguntas al final. ¿De qué año es la publicación con más cantidad de citas de Verónica? ¿1990, 1987, 1989 o 1991? Es difícil esta.
Yo creo que sin googlear. Pero están revelando mi edad, se han confundido si yo no había nacido en ninguno de esos años. Por supuesto. Quiero aclarar que la respuesta correcta la sacamos del conteo de Google Scholar, por las dudas. Es correcta, sí. Yo la chequeé. Nunca lo chequeé, pero lo chequeé. Porque ese es el libro, creo que, bueno, no dije nada. Casi revelo datos para el resultado. Bien, bien. Deben estar googleando todo lo que da los asistentes. Está ahí. Dice Marta que no puede ver la parte de abajo. ¿Por qué será? Buenas, Juan Pablo. Buenas, María Rosa. Buenas, Mariano. Rosa. ¿Qué pasará con la parte de abajo? No sé, quizás probar a hacerle, agrandar o achicar la pantalla de Zoom. No sé. Bien, ahí creo que tenemos la mayoría de las respuestas. Mostramos la respuesta de qué año es la publicación, con más cantidad de citas. La respuesta correcta era 1989. Bien. Bastante se acercaron. ¿El libro era Logic Grammars o...? Sí. Es el libro Logic Grammars el que me valió, entre otras cosas que hice después también, pero como la puerta, un pie en la puerta de ser una de las fundadoras de la programación lógica. Buenísimo. O mejor dicho, una de los fundadores, porque soy la única mujer. Bueno, podemos decir de las, los. Sí, personas fundadoras. Pero tan gracioso es que cuando me ofrecieron, me dijeron, hemos decidido que la vamos a nombrar, la denominación era entre los padres de la programación lógica. Entonces les dije, miren, la verdad me emociona que me hayan incluido, pero yo espero que la única condición bajo la cual acepto es que no requiera un cambio de sexo. Y fue a raíz de esa broma que les hice que cambiaron el título de Padres de la Programación Lógica a Fundadores de la Programación Lógica. Bueno, para nosotros sos madre de la programación lógica. Bueno, porque además en inglés no es ambiguo como en castellano. En castellano uno dice padre y puede querer decir padre o madre. Pero en inglés no, father, es un hombre. Correcto. Bueno, si les parece voy a empezar yo con la bienvenida. Mientras tanto se irá sumando más gente, pero para no demorarnos, igual la charla va a quedar grabada. Aviso a las personas asistentes. Vamos a estar recibiendo las preguntas en el chat y se las vamos a pasar a Verónica cuando finaliza la charla. Gracias por estar aquí acompañándonos en nuestro primer webinar en camino a Latinity Buenos Aires. Quiero contarles que en febrero, cuando estábamos aún organizando el evento presencial de Latinity, junto a más de 60 mujeres de 15 organizaciones y comunidades STEM de Argentina, teníamos nuestras reuniones semanales buscando el lugar ideal para Latinity, el catering más rico, armando las listas de oradoras para las keynotes y las charlas. Ninguna de nosotras nos imaginábamos que íbamos a tener que llevar Latinity a la virtualidad. No queríamos que la 5ª edición de Latin American Women in Technology Conference, que ya había sido organizada en Chile, Perú, Colombia y Costa Rica, no se pudiese hacer también en Argentina. Y como nos resistimos a privarlas y privarlos de las maravillas turísticas de nuestro país y queremos poder volver a reunirnos, seguimos con la idea de hacer el evento presencial en algún momento cuando la pandemia nos lo permita. Sí. Sin embargo,
Comenzaremos a conectarnos virtualmente y por eso es que hoy nos encontramos en este primer evento en camino a Latinity Buenos Aires. Les proponemos entonces disfrutar de esta serie de webinars con mujeres como Verónica, que nos inspiran a buscar la transformación del mundo digital y tecnológico, cuestionándonos los formatos naturalizados y estancados de nuestros espacios de trabajo. Las y los invitamos a seguir acompañándonos en nuestras redes sociales para no perderse las novedades y seguir fomentando el intercambio con comunidades latinoamericanas, que buscamos articular proyectos de la academia y conectar con la industria y las sociedades para expandir conexiones y potenciar conocimientos. La presento a Verónica entonces. Las personas que han participado de las trivias que hemos lanzado en las redes sociales y en este webinar sabrán que ella nació en Argentina, en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Verónica es multifacética y además de ser una de las madres de la programación lógica, profesora emérita del Departamento de Ciencias de la Computación y Ciencias Cognitivas en la Universidad Simon Fraser en Canadá, es escritora, artista plástica y música. La investigación y las metodologías de Verónica se volvieron multidisciplinarias, incluyendo lingüística computacional, biología molecular computacional e inteligencia artificial. Las y los dejo con Verónica, que nos va a hacer reflexionar cómo podemos utilizar las gramáticas y lógicas como herramientas de transformación. Muchas gracias, Virginia, y a todos. Muchas gracias por invitarme y por estar acá presentes a escucharme. Bueno, share screen, la pantalla. Creo que es esta. Entonces, voy a hablar como está en el título, gramáticas y lógicas como herramientas de transformación. Estamos hablando de gramáticas y lógicas ejecutables que pueden ayudar a la coliberación en coparticipación hacia la equitatividad. Y esto, algunos de estos temas son muy vigentes. No me avanza no me avanza el PowerPoint. ¿Por qué será? Ah, había otra cosa que puedo apretar y sí funciona, menos mal. Entonces, como temas muy vigentes está la ética en inteligencia artificial, la moral, pero no tanto la solidaridad, y ya vamos a ver más detalles, que es para mí lo más importante. Y hablo de esto en Latinity porque tenemos hegemonía cultural en todo el mundo, cada vez más. Y en particular en nuestros países hay subdesarrollo, pobreza, y se traduce a lo mismo científico y técnico, pobreza en la investigación de lenguas nativas, por ejemplo, que son muy importantes para la diversidad. La biodiversidad incluye las lenguas y muchas están en vías de desaparición. Entonces, hay soluciones técnicas y que están subutilizadas porque se desconocen todavía algunas. Y yo voy a hablar hoy, dentro de las gramáticas lógicas, hay un subconjunto de gramáticas que son las ejecutables. Y otro subconjunto que también es ejecutable y además generatriz, y que nos sirve como herramienta para la solidaridad lingüística, para mantener la biodiversidad lingüística. Y también hablaré de las lógicas que permiten una inteligencia artificial inferencial, y eso nos va a llevar a herramientas para la solidaridad cultural. Se me fue el lugar, aquí está. Entonces, muy brevemente, las gramáticas y lógicas inferenciales son ambas ejecutables y de hecho son una variante una de la otra, muy resumido, ¿no? Las gramáticas lógicas, empezamos por las gramáticas, consisten en reglas de reescritura como las que nos enseñaron nuestras maestras y maestros de escuela primaria, donde se dice, por ejemplo, una oración es un sujeto seguido de un verbo seguido de un objeto. Pero ahora, en vez de tener nada más que la descripción
de una gramática mediante reglas de reescritura, si se la damos a un compilador de Prolog, por ejemplo, se transforman en ejecutables, es decir, que la ejecución produce un resultado. Y ese resultado será un árbol sintáctico, semántico, pragmático, según cómo se haya diseñado la gramática, porque a los símbolos de lógica, los símbolos gramaticales como sujeto, verbo, objeto, se les pueden agregar argumentos porque son términos lógicos. Y en esos argumentos podemos diseñar la construcción de cualquier representación que nos interese obtener como efecto lateral de parsear la gramática. Entonces, bueno, ponemos todas esas reglas y lo dejamos, le damos una pregunta a esa gramática y nos da la respuesta con alguna representación interesante. Ahora, hay otro tipo de gramáticas lógicas que son menos estudiadas, menos conocidas, y no son solamente lógicas, pero yo las he implementado en lógica, que son las gramáticas de propiedades. Y la ejecución de estas no produce un árbol sintáctico. Es decir, sí, porque yo lo agregué, pero solo sintáctico, ningún otro árbol. Lo que produce es una lista de propiedades que se satisfacen en la oración de entrada con respecto a la gramática descripta y una lista de las que no se satisfacen. Entonces, ¿cuáles son esas propiedades entonces? No tenemos ya reglas de reescritura, tenemos reglas que indican cuál es la composición de un sintagma. Por ejemplo, de la oración, tenemos 3 símbolos posibles, sujeto, verbo y objeto, para traducir la regla de arriba. Pero claro, si decimos nada más qué hay, no estamos dando más información que hay en la regla, por ejemplo, quién precede a quién. Entonces tenemos otras propiedades de sororidad, que son entre componentes de un mismo símbolo madre, en este caso los componentes sujeto, verbo, objeto, serían de un símbolo madre S, ¿cierto? Y aquí diríamos, estas son hermanas, sujeto, verbo y objeto son hermanas. Otra propiedad posible, el sujeto precede al verbo. Otra posible, el género y el número del verbo y el objeto deben concordar. El verbo es obligatorio. Y así siguiendo, con todas las descripciones que hicimos de las propiedades, cuando tiramos una frase para analizar en vez de un árbol sintáctico, nos va a producir, como digo, la lista de propiedades satisfechas y la lista de propiedades no satisfechas. Ahora, ¿cómo las podemos usar para la diversidad lingüística, que es lo que nos interesa? Bueno, yo he desarrollado unas gramáticas que llamo uterinas porque generan gramáticas, de la misma manera que un útero genera personas. Y lo que hacen es transformar una gramática conocida en otra gramática que desconocemos, pero deseamos conocer. Por ejemplo, para poder enseñar la gramática de un lenguaje indígena a los niños de ese lenguaje, que no desaparezca el lenguaje. Vamos a pensar en el quechua, que sé que tiene gramáticas, pero imaginemos que no tuviera. En propiedades, entonces vamos a partir de una gramática conocida, por ejemplo la del castellano, y le vamos a dar a propósito frases en quechua, aunque la gramática es del castellano. Le vamos a definir solo el vocabulario de quechua, es decir, cuáles son nombres, cuáles son adjetivos, bla, bla, y la gramática de las reglas sintácticas del castellano. Obviamente, cuando leemos esas frases, el parseo va a sacar errores, va a decir, bueno, la lista de propiedades satisfechas es tal, pero ojo que hay propiedades no satisfechas, son estas y estas y estas. Cazamos esa lista de propiedades no satisfechas y miramos cómo modificar la gramática del castellano para que se satisfagan. Entonces, por ejemplo, si en quechua el objeto precede el verbo, como es el caso, en vez de decir Tupac habla quechua, tenemos que decir Tupac quechua riman. Primero el objeto, después el verbo. Entonces, si le damos la frase Tupac quechua riman a una gramática del castellano escrita en términos de propiedades, va a sacar 2 listas, como dije, la de propiedades satisfechas, las de no satisfechas. Miramos la lista de no satisfechas e identificamos qué propiedad fue violada, que el verbo tiene que preceder al objeto. Y entonces hacemos un análisis extra, es decir, las gramáticas uterinas hacen un análisis extra automáticamente
para ver si esa propiedad está violada en todos los ejemplos donde hay verbo y objeto, o solo en algunos, y en el otro el orden es al revés. Entonces, si los órdenes coexisten en distintos ejemplos, simplemente hay que borrar la propiedad de prioridad, porque quiere decir que el verbo puede ir o antes o después del sujeto, entonces no tiene que haber ninguna especificación de dónde puede ir uno con respecto al otro. En cambio, si encontramos que siempre, en todas las frases, primero aparece el objeto, entonces obviamente tenemos que reemplazar la propiedad del castellano por la quechua. Y así siguiendo, yo le he aplicado con mis colaboradores al Yorubá, un lenguaje africano, y al Chol, un lenguaje mexicano, y me encantaría hacerlo en la Argentina con lenguas indígenas argentinas. Pero en general, esto entonces es para las gramáticas. ¿Cómo usar las lógicas para impulsar esta solidaridad que queremos impulsar? Bueno, podemos hacer aplicaciones específicas. Por ejemplo, ¿cómo llevar a cero las emisiones carbónicas de Canadá? Y acá hay otro lenguaje que me introduzco muy brevemente, CHR, es un tipo de programación lógica, que nos va a permitir hacer un programita muy corto con esto. Por ejemplo, ponemos la información en formato de predicados, que decimos, acción AT significa que la acción A decrecería en T, si ejecutada, las toneladas de emisiones per cápita en Canadá, sabiendo que las emisiones per cápita en Canadá, desgraciadamente, son de 15. Entramos los datos concretos, 15 toneladas, ¿no? Per cápita. Entramos los datos concretos, como una query, como una pregunta prolog. Y los datos entonces serían, y los he inventado, por supuesto, y además hay muchos más que faltan, pero pongamos que 5 acciones posibles, y que son esas. Y que, por ejemplo, prohibir la obsolescencia programada nos disminuye las emisiones carbónicas de Canadá en 4 toneladas por cabeza. Y así siguiendo con las otras. Bueno, y ahora con esos datos que hay, los usamos para un programa inferencial en CHR, que es simplemente este es todo el programa, entero. Dice, tomemos 3 acciones, o sea que estos resultados van a ser solo de 3 acciones, si queremos otra combinación lo tenemos que programar parecido, pero este programita encuentra 3 acciones llamadas respectivamente a 1, 2 y a 3, cuyas respectivas emisiones, cuyas respectivos valores de disminución de las emisiones, si fueran puestas en efecto, serían T1, T2 y T3. Y solo las imprime si cumplen la condición que está ahí, que es que la suma de las 3 sumas ahorradas sea mayor o igual que 15. O sea, por lo menos se liberan de 15 toneladas de emisiones, a lo mejor de más, y entonces están limpiando la atmósfera. Entonces los quiero dejar con eso, como la programación lógica es tan increíblemente poderosa que podemos hacer cosas que son muy fáciles de hacer y que no sé por qué no las estamos haciendo. Ahora, ¿por qué no las estamos haciendo? Porque ¿qué tipo de inteligencia artificial, distinto del que tenemos, nos permitiría enfocarnos en aplicaciones transformadoras? Y aquí vamos a cómo se define la inteligencia artificial ética, que es de lo que más se habla. Hay un artículo que está allí, del año pasado, que ha calculado, que ha contado el número de veces que ocurre cada palabra importante de la ética dentro de un número grande de artículos de ética en inteligencia artificial. Porque en realidad, otra cosa que encontró ese mismo artículo es que no se define. En ninguno de los artículos aparece ninguna definición realmente que uno puede decir esta es la definición. Lo único que hay es que se habla de temas. Y el tema del que más se habla es la transparencia. El 93% de los artículos investigados hablan por lo menos el 50%, mencionan por lo menos el 50% de las veces a la transparencia. Enorme, 93%. El próximo rubro, y pongo 3 porque son muy parecidos, justicia y equidad, no maleficencia
y responsabilidad. Si estoy haciendo los círculos en proporción más o menos de la importancia que le dan estos artículos a cada tema. Luego vienen la privacidad, beneficencia, libertad y autonomía, rondan entre los 40 y 50%. Más chiquito todavía, la confiabilidad, pavada de requerimiento, porque si no podemos confiar en que un programa de autos autónomos no nos va a matar en un accidente, ¿para qué nos sirve tener todo esto? Esta gran tecnología y gran ciencia. Y los dos últimos, con solo 15, 16, 17%, la sustentabilidad, la dignidad, la solidaridad 7%. Ahora, qué increíble disonancia cognitiva, ¿no es cierto? Porque si apuntáramos a la solidaridad y a la sustentabilidad, nada más, todo lo demás tendría que caer seguro. No lo tendríamos ni que hacer explícitamente, porque ¿cómo no va a haber justicia y equidad si somos solidarios? ¿Cómo no va a haber transparencia si necesitamos, para ser justos y equitables, saber qué pasa, cuáles son los datos, qué dice el programa y por qué? Y la sustentabilidad es también relacionada, porque si en la solidaridad estamos garantizando los derechos humanos de todos, la sustentabilidad es uno de ellos. Porque un planeta que no puede continuar soportando a la raza humana nos va a matar a todos. Entonces esas dos, la solidaridad y la sustentabilidad, son para mí las más importantes. Y para el área de la inteligencia artificial ética son las menos importantes. Entonces, necesitamos extender la noción de ética en inteligencia artificial, para lo cual les propongo que miremos cuáles son las visiones existentes y posibles. La inteligencia artificial, cuando yo la empecé a estudiar, se decía neutra. El único objetivo declarado que tenía era el de simular la inteligencia humana por máquina. Cuando apareció la ética empezamos a pensar en, bueno, enfatizar los temas 1 a 5 que vimos recién, transparencia, etc. Se trata entonces de eso para proponer, pero solamente proponer reglamentaciones suaves, que no tienen mandato legal, son optativas, son lineamientos, son recomendaciones. Hablamos y hablamos y no pasa nada. Entonces yo lo que propongo es que tenemos que, y estas por supuesto tienen intersección, pero no se enfocan específicamente. Yo propongo hacerlo verde. Una inteligencia artificial redistributiva que apunte a la solidaridad y regenerativa que apunte a la sustentabilidad. Y entre las dos podemos reír en tranquilidad. Apunta a legislar en interdisciplina, para que tenga mandato legal, a legislar la solidaridad y la sustentabilidad a nivel global para garantizar derechos de todas las personas y del planeta. Bueno, ¿por qué no hay todavía suficiente énfasis en tan necesario objetivo? Porque sin derechos básicos, por ejemplo, no podemos vencer la pandemia. Hay gente que no se puede lavar las manos, bueno, nos va a ganar el virus. Estamos en un nivel de codependencia de toda la gente en el mundo que nos obliga a mirar ya no por altruismo, sino por necesidad de supervivencia, cómo hacer para incluir a la gente toda dentro de los derechos humanos. Y esta es, desde la visión económica de Raworth, la visualización de dónde queremos estar. Si dibujamos una base social con todos los derechos humanos adentro, derecho a agua, alimentos, salud, educación, igualdad de género, equidad social, voz política, etc., queremos que todo el mundo tenga todo eso, y los que lo tienen caen en la parte verde de la rosca, que es el espacio seguro y justo para la humanidad. Fuera de la rosca están los derechos del planeta, los límites del planeta.
si la acidificación de los océanos excede el nivel verde de la rosca, caemos por fuera de la rosca por excesiva acidificación de los océanos, y lo mismo para todo otra variable de las ciencias de la Tierra, cambio climático, reducción de la capa de ozono, etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde queremos estar. Miren dónde estamos. Adentro de la rosca, en la base social donde figuran todos los derechos humanos, se ve en rojo cuánto estamos perdiendo gente en cada uno de esos derechos. Y en la parte de afuera de la rosca, en rojo, se ve cuánto hemos excedido el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la conversión de tierras, la carga de nitrógeno y fósforo, y las otras no están cuantificadas, pero sabemos que algunas, por ejemplo, la contaminación química, la atmosférica, la reducción, sabemos que lo excedemos, lo que no hemos cuantificado es en cuánto. Entonces, esto es una visualización muy buena porque sale de datos. Los datos globales crearon cuánto nos alejamos de eso que queremos, de estar todos en la parte verde y la tierra también. Estamos así de alejados, entonces podemos medir cuánto nos falta. Y si eso lo hacemos ciudad por ciudad, provincia por provincia, país por país, y en coordinación global, esa es la manera de salir. Pero ¿por qué es tan difícil, entonces, transicionar a lo que, sin embargo, es lo natural? Porque está demostrado que eso del gen egoísta y todo lo demás son pamplinas. Lo que nos caracteriza como humanos es la solidaridad. Nosotros le damos información a un desconocido porque la necesita para no perderse. Todos nuestros actos de solidaridad son mucho más importantes que cualquier egoísmo que es en realidad a lo que hay que inculcar el egoísmo y la destructividad porque nuestra tendencia es a la solidaridad. Para mí entonces, ¿por qué es tan difícil? ¿Cuál es el mayor problema? La hegemonía de la clase dominante del mundo, basada en el pilar fundamental de la mentalidad dominadora. ¿Cómo se inculca en todos? Hombres, mujeres y todes. Se inculca una pseudo masculinidad, una masculinidad dominadora que no es lo humano, es lo subhumano. El que quiere dominar tiene que deshumanizar al dominado, y en ese proceso se deshumaniza, se vuelve subhumano. Pero nos deshumaniza a todos porque, en primer lugar, se hace pasar por masculinidad normal y ventajosa, pero en realidad no es ni masculinidad ni ventajosa, porque cuando sufre uno, sufrimos todos, sobre todo entre gente tan dependiente, interdependiente como hombres y mujeres. Se inculca a edad temprana, y eso es lo que lo hace tan difícil de ver y de corregir. Porque en la edad temprana en que lo aprendemos, nada más que de verlo alrededor, no tenemos la capacidad crítica que nos permitiría defendernos. Y además, institucionalmente, culturalmente y de toda forma posible, se desresponsabiliza al dominador. Y eso también lo mamamos de chiquitos porque desde las escrituras sagradas, derivadas de la mitología griega, que empezó a desprestigiar a la mujer cuando había sociedades igualitarias, y desbancó a la diosa de la vida por un dios vengativo, masculino, y decretó que la culpa era de Eva y de la serpiente, que la serpiente era un símbolo de deidad femenina hasta entonces. Desde entonces, Adán no tiene culpa de nada. Si alguien hace algo mal, oh, qué hijo de, hay que insultar a la culpa es de la madre, no de él. En el lenguaje lo tenemos, el lenguaje codifica la exclusión y la misoginia. Lo tenemos en las leyes y los tribunales, con su tolerancia sistémica de crímenes terribles como la violación y el femicidio. Lo tenemos en la economía, con la desresponsabilización del hombre
de los cuidados impagos, que sin embargo son los fundamentales para la especie. Y se ha institucionalizado. Hay un rasgo más de esta hegemonía, que es a dónde ha llegado en el día de hoy, y que es lo que a mí me da esperanzas de que estemos en el punto de inflexión posible. Y eso es que la sufrimos cada vez más universalmente. Porque el núcleo de gente que se beneficia de las sociedades de dominación es cada vez más chiquito, cada vez más exclusivo y cada vez más rico y poderoso. Quiere decir que cada vez más la mayor parte de nosotros estamos sufriendo de la mentalidad de dominación que aceptamos a partir de aceptar la dominación hegemónica del hombre sobre la mujer, porque una vez que aceptamos la idea de dominación, es mucho más fácil aceptarla que dominemos según raza, según orientación sexual, según clase social, según lo que sea, porque ya hemos aceptado la idea de dominación. Entonces, mi esperanza es que al concientizarnos, y espero que lo hagamos pronto, de que la sufrimos cada vez más universalmente, y que estamos muy cerca de llegar a una expresión extrema de la misma que realmente nos aniquile, porque es suicidio asesina la dominación en que vivimos. Espero, confío, ruego, porque logremos involucrarnos todos y los hombres trabajen con las mujeres colaborativamente en coliberación para poder concientizarnos, porque todos estamos indoctrinados, no es cuestión de apuntar dedos. Todos hemos sido indoctrinados y o violentados hacia la dominación. Entonces es importante detectarlo y objetarlo, pero nos faltan, desde nuestra profesión hablo más que nada, faltan muchas otras cosas, pero desde nuestra profesión nos faltan los datos, nos faltan los programas, nos falta un plan. ¿Cuáles son esos datos faltantes? Y que yo confío en que si los desentrañamos y los hacemos públicos, se pueda llegar a ese punto de inflexión donde todo empieza a cambiar porque estamos todos de acuerdo y nos coordinamos en colaboración. Los datos faltantes cruciales son los costos sociales de la dominación. Se hace parecer como, oh, el costo es solo de la mujer o solo de qué sé yo quién. Seguimos adelante porque total, a mí no me van a violar, a mí no me van a matar, a mí no, bueno, no lo miro mucho. Pero si sabemos cuáles son, que los datos nos afectan también a nosotros, que los costos son nuestros, son de todos. Por ejemplo, ¿cuál es el costo económico de la violencia contra las mujeres? Globalmente, antes de la pandemia era 1.5 millones de dólares. Eso estamos gastando para poder mantener la dominación masculina a través de la violencia. ¿No sería mucho más inteligente gastarlo en derechos humanos? La precarización de la mitad de las personas trabajadoras y la energía que se requiere de ellas para sobreponerse a todas las opresiones perjudica la economía de cada país. ¿Qué país está cuantificando en cuánto la perjudica? Tenemos que tener esos datos. ¿Cuál es el costo en creatividad? Bueno, sabemos que la inteligencia colectiva depende de 3 factores. No de cuán inteligente es cada uno, de que haya un genio en el grupo ni nada de eso, no. Depende de la sensibilidad social de sus miembros, de la equidad en que toman turnos para opinar, para hablar, y de la presencia de mujeres. Así es. Entonces, el costo de excluir es enorme, porque, por ejemplo, Frances Kelsey fue la canadiense que en Estados Unidos se negó a usar la talidomida en mujeres embarazadas. Ella tenía en esa época, por otra anécdota muy interesante, el poder de decisión. Dijo no, todo el mundo la crucificó, Bueno, en Estados Unidos fue el único país donde no nacieron miles de niños sin piernas y brazos, porque ella trajo la perspectiva femenina a su cargo. En todos los otros países, los hombres a cargo dijeron, ah, sí, ya está testeada, démosle nomás. Miles de niños sin piernas ni brazos. Los costos en creatividad para la sociedad son enormes.
La matemática Taimina, en 2 horas, por sus habilidades de crochet, descubrió la solución de un problema que en 100 años no había podido ser solucionado. ¿Cuántas soluciones importantes nos estamos perdiendo por la exclusión? Y hay costos en seguridad que son sumamente importantes, porque también de eso, de la seguridad que tengamos, depende también la supervivencia de nuestra especie. Y la seguridad es en dos temas. De la persona, la seguridad de la persona es el derecho humano más básico. Y el único, bueno, uno de los cuales no gozamos las mujeres, en ningún país gozamos del mismo derecho a la seguridad de la persona del que gozan los hombres. Y esto nos afecta a todos, porque por cada mujer violentada, muerta, violada, hay un hombre que sufre, sea el padre, el hijo, el hermano, la madre, el sobrino, todo el mundo tiene lazos estrechos con las sociedades oprimidas, las personas oprimidas. Entonces, es un costo enorme social. Y colectivamente, está demostrado que se llega a acuerdos de paz más rápidamente donde intervienen mujeres, y los acuerdos resultan más duraderos. Por otra parte, el mejor factor para prevenir la paz es el estatus de la mujer. Donde el estatus de la mujer es mayor, las sociedades son más pacíficas. Y las actividades represivas hacia las mujeres predicen periodos de guerras, militarismo, imperialismo, violencia doméstica y violencia internacional. Y a eso tenemos que prestar mucha atención en estos momentos en que está habiendo una regresión enorme de los derechos de las mujeres. Entonces, desde nuestra profesión, ¿qué podemos hacer? Necesitamos plataformas de datos y programas regenerativos y redistributivos para recuperar la información y el conocimiento como bienes culturales colectivos e inclusivos, porque la historia que tenemos, por ejemplo, es historia exclusiva. Es escrita por los hombres acerca de los hombres. Que sean no capturables por las entidades privadas, tienen que ser nuestros, de toda la gente. Que sean verificables para que no haya fake news, noticias falsas, tienen que ser confiables. De esto hay mucho para hablar, pero no tengo tiempo, así que más o menos les cuento, que sirvan para diseñar un futuro justo y educar acerca del mismo. Esto es absolutamente clave, porque una de las cosas que hace la dominación es desatender la educación y, es más, boicotear la educación. Es mucho más fácil controlar a una población ineducada que una población educada. Entonces tenemos que recuperar el derecho a la educación, que en Norteamérica se ha perdido por completo. Hay que ser millonario para estudiar en este momento allí. Y yo agradezco al cielo que nací en la Argentina y pude estudiar sin tener dinero, porque si no, no hubiera podido estudiar. Y esto, puedo extenderme más en las preguntas, pero son 3 libros que he leído, y de aquí sale lo del donut económico, que usen como brújula el donut económico de Raworth, a la informática feminista de Ignacio Klein, un libro excelente de este año, que recomiendo altamente, y el bioculturalismo de Eisler y Fry. Hay que combinar todo eso y sacar las conclusiones para poder salir de este desastre. Y hay que atacar desde los 2 frentes. Tienen que operar top-down en consorcio internacional, por ejemplo, una campaña global para terminar con la violencia masculina hacia las mujeres y los niños. Y también bottom-up, municipalidad por municipalidad, provincia por provincia, área por área. Entonces, no sé si ya pasó la media hora o no, porque perdí la cuenta de mirar al principio, pero los dejo con una pregunta. ¿Cómo hacerlas realidad y cómo usarlas? Y si no tienen preguntas, pueden ir mirando esto mientras lo que pongo ahora mientras hacen las preguntas. Y si quieren que expandan algo en particular, díganme. Gracias. Gracias, Verónica. Bueno, recibimos algunas preguntas, así que voy a empezar a hacerte yo acá las que tengo anotadas.
¿Podemos ocupar la programación lógica para revisar políticas de gobierno, para revisar cuán sustentables son las políticas que tienen los gobiernos? Sí, pero necesitamos más datos de los que tenemos. Porque hay que hacer un poco de simulación de qué pasaría si, por ejemplo, en el caso del carbono, redujéramos la militarización. Si Canadá no le vendiera más armas a nadie, ¿cuánto reduciría las emisiones? Y eso, bueno, tenemos que tener los datos de qué emisiones está provocando. Pero nos encontramos con bloques ya políticos preexistentes, por ejemplo, que no nos quieran dar los datos. Entonces podemos simular y decir, bueno, y si no estuviera exenta, ¿cuánto ahorraríamos en las emisiones? Y bueno, que nos den los datos primero. ¿Cuánto están generando por estar exentos? Porque al estar exentos no hay obligación de divulgar los datos. Entonces es un problema muy, muy complicado y es tan grande y tan complicado y tan interconectado que lo mejor que se puede hacer, en mi opinión, es dividir para reinar. O sea, dividir los problemas en muchos problemas, ver subconjuntos solucionables, insertarlos todos dentro del donut, porque teniendo esa visión general de dónde estamos y dónde queremos estar, acuérdense de que el donut tiene sectores, como las porciones de una pizza. En cada porción podemos recabar los datos. A lo mejor no podemos recabarlos en todas las porciones, pero en aquellas porciones en que tenemos casi todos los datos, o podemos conseguirlos, allí se pueden empezar a hacer los programas. Y en donde no tenemos los datos, tenemos la conciencia por mirar al donut de cuáles son los datos que nos faltan. Entonces, esto va a tener que ser una colaboración internacional sin precedentes, en donde todas las disciplinas desde su área contribuyan. Pero lo lindo es que tenemos esta visión general que no viene de una imaginación, sino de los datos concretos. Ese donut de datos reales fue confeccionado por la economista Raworth, con datos globales en cada una de las áreas que existen. Son los datos reales y se transforman esos números en el gráfico. Entonces, con eso mismo lo podemos hacer a nivel mucho más pequeño, recolectar todos los mismos datos a nivel municipal, por ejemplo, provincial, nacional, y entonces ya sabemos dónde estamos, cuál es la diferencia con dónde queremos estar. Pero si no tenemos los datos, estamos fritos, porque vivimos en una ciencia ficción. Y una de las ciencias ficciones es, por ejemplo, la prosperidad del sistema existente. La prosperidad del sistema existente está basado en que sacamos energía de los fósiles de la Tierra, que no es renovable, y eso equivale a billones de trabajadores esclavos trabajando 7/24. Y además no consideramos todo lo que contribuye el trabajo femenino impago a que podamos comprar esto a tal precio, porque en el precio no hemos incluido el costo ecológico ni el costo social. Entonces, por eso es lindo tener una imagen y una división de cada área, porque cuando empezamos a preguntar estas cosas área por área, tenemos que empezar a decir, bueno, pero este no es el precio real. Aquí hay que incluir el precio real. ¿Cuál es el precio real? ¿Cuánto tenemos que agregar debido a que las mujeres están contribuyendo tantos millones de dólares, que tampoco tenemos el dato, a lo que es la economía? La contribución del trabajo impago de las mujeres, que hacen el 75% mundial del trabajo impago, es fenomenal. Y no está cuantificada país por país ni por casualidad. Entonces estamos viviendo una ciencia ficción en las disciplinas establecidas, reconocidas, y que se pasan haciendo paneles de hombres felicitándose de cuán exacto y bien está yendo todo. Porque, claro, dejas los datos de costado y las cosas parecen lo que no son. Quizás agregarte acá, justo llegó una pregunta que me parece que puede estar vinculada con esto que estamos hablando,
Dice, ¿hacia dónde podríamos voltear la mirada para impulsar las políticas públicas de inclusión, de género, en nuestra región? Yo supongo que es Latinoamérica. Lo digo pues, parece que estamos teniendo pasos acelerados de retroceso. Sí, es muy preocupante que efectivamente estamos teniendo pasos acelerados de retroceso, y eso era muy de esperar, porque cada vez que hubo avances, hubo también un violento contraataque. Y así que era de esperar que el status quo no se da por vencido así como así, nada más que porque le protesten. Y por eso digo que es muy importante la coordinación de abajo para arriba e internacional, porque el status quo está muy afianzado, está metido en nuestros inconscientes, en el mío, en el tuyo, en el de todos. Y además tiene el poder institucional, cultural, es el que escribe las informaciones, lo presenta los datos, la historia, todo como le parece, con su visión. Tenemos que empezar a trabajar mucho en cambiar esa visión. Si quieren les muestro una... Ah, se cerró la ventana. Les podría mostrar desde el punto de vista de Ryan Eisler y Fry las medidas que habría que tomar, pero si no los puedo referir a una charla donde explico eso en más detalle, que es la de FEMIT, y eso se los puede dar Virginia después en escrito, dónde está esa charla. Pero bueno, si quieren que comparta de nuevo la pantalla. Dale, compartinos eso y después te hago las dos últimas preguntas, así no nos vamos mucho de tiempo. Me parece que acá... Ahí ya se ve la No, presentación. me parece que está en otro lado. ¿Cuál quiero compartir? Bueno, si es muy complicado no lo hacemos, pero ya perdí la ventana general. Veo solamente a las panelistas, a las organizadoras. I am screen sharing. Ok, stop share. Y vamos a ver si puedo compartir. Ok. Mientras te dejo una pregunta para que la pienses. ¿Cómo no? Respecto a una de educación, mientras que buscas. ¿A qué edad consideras apropiado empezar con la programación lógica? ¿Adolescentes, niños? ¿Por qué? Yo, digamos, creo que a nivel universitario se debate bastante con qué lenguaje de programación arrancar. Bueno, a mí me parece, tengo una opinión tal vez sesgada, porque toda mi vida he trabajado sobre programación lógica, pero me parece que la programación lógica, como incluye la lógica, es sumamente importante para claridad mental de todos. Entonces, a mí me parece que enseñar la programación lógica es una manera muy conducente para enseñar la claridad y enseñar a razonar, enseñar a detectar falacias y que a uno no le puedan vender una cosa falsa tan fácilmente, porque uno se pone a escribir concretamente el silogismo y se da cuenta, oh, es una mentira porque faltaba este axioma, o porque lo que sea. Entonces, para mí se puede enseñar desde una edad muy pequeña, desde la edad en que uno aprende a razonar. Y después ya haber tiempo para hacer otras cosas si los chicos quieren. Pero al mismo tiempo que uno enseña programación lógica, puede usarla para enseñar otras cosas. Por ejemplo, un proyecto de programación lógica para la escuela primaria podría ser, haga una base de datos con los años importantes históricos en que hubo un cambio de los sistemas de dominación a los de participación equitativa o viceversa. O haga una base de datos con los acontecimientos más importantes en la historia de las mujeres. O haga una base de datos con el costo real
de cada producto que uno compra. Y se pueden hacer sobre simulaciones, por supuesto, sobre datos irreales, pero como para ir pensando, y que entonces los alumnos puedan describir esos datos reales o imaginarios a un programa Prolog y escribir programitas para sacar conclusiones de esos datos. Eso sería re divertido para los alumnos y requete educacional. Pero una cosa, empezar muy chiquititos como bebés afecta a las redes neuronales, porque los juegos y cosas por el estilo están diseñados para hacer que el cerebro sea adictivo y eso cambia las redes neuronales hacia la adicción. Así que en general con la computación y todo lo que se refiere a pantallas, que son hipnóticas, tienen un efecto hipnótico sobre el cerebro, tenemos que tener mucho cuidado en cuánto exponemos a nuestros niños, porque hay cada vez más niños que sufren de tremenda adicción. Bien, buenísimo. Bueno, y ya sí, pasemos al sorteo, ya estamos. Si quieren más datos, miren esa charla mía de FEMIT 2020. Después la vamos a compartir. Bueno, pasamos al sorteo entonces. Bueno. Vamos a hacer chicos. aquí, perfecto, estamos compartiendo la pantalla. Vamos a sortear entonces, ¿qué es lo primero que vamos a sortear, Jocelyn? Primero vamos a sortear unas lindas máscaras para protegerse del COVID, pero estas máscaras no son cualquier máscara, son unas máscaras que van a llevar diseños de ese cuadro que se ve ahí en pantalla, que en realidad es de nuestra charlista. Así que perfecto. Vamos al sorteo. Tú explicas las cosas. Lo haremos llegar a quien sale. Sí. Vamos a hacer el sorteo básicamente entre los participantes, tal como aparece en esa fórmula ahí, usando números al azar. Entonces voy a pegar aquí la fórmula. Y nuestra primera ganadora es Gabriela Reyes. Así que vamos a pegar eso acá. Son 3 mascarillas. Nuestra segunda ganadora es Virginia. Así que vamos a copiar eso hacia acá. Y Gabriela salió de nuevo, así que vamos a editar el formulario simplemente para que se vaya a refrescar, porque ya salió una vez. Tratemos de... Ahí salió la segunda, entonces Vanessa, Mónica, Huanca y La Concha. ¿Ya? Y no corre... Perfecto. Pero quedó registrado en el video, así que ahí lo saco del video. Dale. Después nos ponemos en contacto con las personas que ganaron para que nos digan la dirección y poderles hacer llegar las mascarillas. Sí. Pues son físicas, así que hay que hacer un envío internacional, sí. Exacto. Y por último hacemos un sorteo de unas becas de Coder House. Es una beca para Coder House por un curso que también nos pondremos en contacto con él o la ganadora para explicarle cómo se tiene que inscribir. Es válido para todo el año que viene. Y le doy. Dale. Ya salió ella, así que en realidad la vamos a tirar de nuevo. Y esto insiste con el mismo valor. Espera, vamos a aquí hacerlo de nuevo. Y aquí salió la Macarena Hasper. Así que ella también la vamos a contactar después por interno para coordinar el tema de la beca y todo eso. Perfecto, y quedó todo grabado. Para no extendernos, vamos a dar por finalizado el evento. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, por la calurosa y hermosa charla que nos brindaste. Muchas gracias a ustedes, me ha emocionado mucho que me hayan invitado y me encanta charlar con todos. Y muchas gracias a los participantes
por todos los lindos comentarios que me han hecho. Dice, te amamos ahí en el chat, no sé si lo estás leyendo. Divina, yo también. Como siempre nos dejás pensando y reflexionando. Bueno, les queremos agradecer también a todas las personas que han asistido y les invitamos a completar una breve encuesta donde podrán dejar las preguntas. Déjenme compartirles aquí rápidamente. Ahí está. Creo que están viendo la pantalla. Díganme cualquier cosa. Ahí en la pantalla entonces tienen los datos de acceso para el formulario. Pueden dejarnos también ideas de próximas charlistas de sus comunidades locales. Por favor, no se olviden de suscribirse a nuestro Instagram, Twitter, Facebook, todos los que están ahí, que vamos a seguir haciendo sorteos de acá hasta más o menos finales de enero, principios de febrero, que vamos a hacer la siguiente charla. Y vamos a seguir haciendo sorteos de becas de Coder House, que le agradecemos el auspicio, por supuesto, para seguir formando y transformando carreras en el mundo digital y tecnológico. Felicitaciones a las ganadoras de las becas y de los premios. Estén atentas a los mails que nos vamos a estar contactando para coordinar la asignación. Y sigamos acompañándonos en nuestras redes sociales para seguir fomentando el intercambio con comunidades latinoamericanas que buscamos articular proyectos de la academia y conectar con la industria y la sociedad para expandir conexiones y potenciar conocimientos. Nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias.